con nosotros al doctor Cotrina, Chávez Cotrina, ya conocemos, él es un fiscal superior, ¿no? De muy famoso, el doctor, bueno, ya lo conocemos, ¿no? Por sus intervenciones muy acertadas, ¿no? Y sobre todo últimamente está liderando lo que es los delitos de crimen organizado. Bueno, hoy nos va a tratar un tema bien importante, ¿no? Y creo que tiene que ver justamente con con las garantías, bueno, que tiene que haber en una investigación preliminar, ¿no? Bueno, es un derecho público y por lo tanto no puede ser, no se pueden reducir las garantías, ¿no?, a la intervención solamente policial, ¿no? Señor doctor Cotrina, lo dejo a usted en el uso de la palabra. Bueno, en primer lugar, agradecer al doctor Julio Biaggi y al Poder Judicial por la invitación para poder disertar un tema que es el archivo definitivo. Solamente para poner las reglas de la disertación, siempre se dice que una conferencia no debe durar más de 30 minutos, porque durante los primeros 30 minutos el auditorio está pendiente de lo que dice el expositor. Pasando 5 minutos, el auditorio está pensando en su familia. Y pasando 5 minutos más, están pensando en la mamá del expositor. Y entonces, como la viejita está viendo combate, dejémosla en paz y les prometo que en 30 minutos vamos a concluir para que no se estén acordando mucho de la vieja. ¿Ok? En consecuencia, para esta disertación voy a hacer uso de la técnica del bikini, es decir, solamente voy a cubrir las partes más interesantes. ¿Ok? Muy bien, el tema es el archivo definitivo. Yo voy a pedir por favor que me pase faltando 5 minutos, 30, ¿sí? Muy bien. Pero no podemos entrar a tallar sobre el archivo definitivo si no entendemos cómo es que el fiscal llega al archivo definitivo. Y el fiscal, para llegar al archivo definitivo, tiene que tener una investigación. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es que el fiscal llega a investigar un tema presuntamente delictivo? Y entonces la respuesta es que el fiscal asume competencia para investigar un presunto delito, ya sea por denuncia de parte, ya sea porque la policía le dio cuenta o ya sea porque lo vio en la televisión. O sea, el fiscal de turno ve en la televisión un homicidio y tiene que asumirlo, ¿verdad? Entonces, por la noticia criminis, el fiscal asume la investigación. Porque claro, la idea es la siguiente: cuando hay un hecho delictivo, ¿quién es el primero que llega a la escena del delito? El periodista, pues, ¿cierto? Periodista. Después, ¿quién llega? Serenazgo. Y después, ¿quién llega? La policía. Y después de 3 horas, cuando el cadáver ya se está levantando, llega el fiscal. ¿Sí? Así es, así funciona. Entonces, pero eso no tiene que ser así, ¿verdad? O sea, el fiscal no tiene que esperar en un acto de homicidios o presunto homicidio con muerte, si lo está viendo por televisión, que la policía le mande el oficio o lo llame por teléfono. Si yo estoy de turno y veo que hay un homicidio, yo me tengo que ir, llamaré al médico legista y yo convoco a la policía, porque yo soy el director de la investigación, pues, ¿ok? Entonces, ese tipo de fiscales son los que necesitamos. No queremos fiscales que estén sentados en su escritorio esperando que las noticias vengan. Necesitamos fiscales, ¿no es cierto?, que sean operativos, ¿ok? Hiperactivos si es posible. Pero bien, una vez que el fiscal tiene la noticia criminal, tiene que abrir investigación. La pregunta es, ¿abrir investigación obligatoriamente o no? Depende del caso, pues. Porque cuando vienen las denuncias de parte, denunciando cosas inverosímiles, el fiscal no tiene por qué abrir una investigación. Tendrá que hacer pues algunas diligencias preliminares para ver si tiene algún elemento para abrir una investigación. Por ejemplo, cuando yo era fiscal de lavado de activos,
Vino una señora con su abogado y me dice, y con abogado de un estudio prestigioso, estoy denunciando por lavado de activos a mi esposo. A su esposo, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi esposo le ha comprado un departamento a su amante en $730,000 en una zona muy exclusiva. ¿Y dónde está el lavado? Dígame, ¿su esposo es narcotraficante? No. ¿Extorsionador? Tampoco. Y entonces se supone que el dinero que tiene su esposo es lícito. Claro, hemos hecho la fortuna los dos. Y entonces, ¿dónde está lavando el dinero? No, lo que pasa es que con mis gananciales, este desgraciado le está comprando la casa a su amante. Y entonces está lavando mi dinero. Oiga, eso no es lavado, pues. Así denuncia. Entonces uno lo sienta en la máquina como... No tengo por qué abrir una investigación. O sea, los fiscales no están obligados a abrir investigaciones cuando las denuncias son, pues, sacar los cabellos, como este ministro que ha denunciado a unos periodistas por traición a la patria. Yo, si fuera el fiscal, preliminarmente lo declaro, ¿no es cierto?, ni siquiera una investigación, porque son cosas sacar los cabellos. Pero, en fin, supongamos que sí tiene caso y el fiscal tiene un hecho sospechoso, y obviamente por mandato de la Constitución, porque es el titular de la acción penal, el que conduce la investigación, abre investigación. Cuando el fiscal abre la investigación tiene dos posibilidades: o lo abre en su despacho o lo abre con apoyo de la Policía Nacional. ¿Qué está pasando en el nuevo Código Procesal Penal? En el nuevo Código Procesal Penal, en aquellas ciudades donde está vigente, y yo he tenido la oportunidad de viajar casi en todo el país por mandato por disposición de la Fiscalía de la Nación, a hacer una especie de visita de cómo iba funcionando el código en estas ciudades desde que se instauró en 2006, y resultaba que teníamos un grave problema. Los fiscales provinciales, que eran las fiscalías corporativas, estaban llenos de carpetas, le llaman ahora llamaban expediente. Y entonces la principal queja era: doctor, nos faltan personal administrativo, nos faltan fiscales, porque cada fiscal provincial y cada junto tiene aproximadamente 300 carpetas que investigar. Y como usted comprenderá, no tenemos ni sábado ni domingo. Trabajamos hasta las 10, 11 de la noche. Ya cuando llegamos, mi hijo me dice: tío. Ay, mi mujer ni me conoce. Y la pregunta: ¿pero por qué? ¿Por qué ustedes tienen 300 carpetas? ¿Por qué no investigan con el apoyo de la Policía Nacional conforme lo manda la ley? Y conforme lo mandan las directivas internas. Es que no confiamos en la policía. Ah, no confían en la policía. Y uno va a la policía y dicen: doctor, nosotros no confiamos en el fiscal. Y entonces el fiscal no confía en la policía no confía en el fiscal. Los dos desconfían del juez y el juez desconfía de los dos. Así está la administración de justicia en este país. Y entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Que como hay un plazo, ustedes saben, en el nuevo Código Procesal Penal, el plazo de dimensión preliminar es tajante, es más, en las últimas casaciones, 120 días, el tema está que lo tienen que archivar sin investigar. Porque no tienen el apoyo. Porque por ahí alguien se inventó el famoso semáforo, ¿no es cierto? El verde, el ámbar y el rojo. Ya cuando el fiscal ve el semáforo ámbar está nervioso, cuando está rojo se quiere suicidar. Alguien se le ocurrió inventar esa estupidez, pero ahí está. Y entonces, ¿por qué no pueden enviar la investigación a la policía? Yo siempre he dicho a los fiscales, a mis colegas: el fiscal no investiga. La Constitución no dice que el fiscal investiga. La Constitución dice que el fiscal conduce la investigación. O sea, el fiscal es el estratega de la investigación. Es el arquitecto de la investigación. El ingeniero civil es la policía. El fiscal le dice a la policía qué elementos, qué evidencias necesita para probar su caso, y la policía lo tiene que conseguir. Esa es la función. Y entonces yo no me tengo por qué llenar de expedientes o de carpetas. Derivo mi investigación a la policía y en vez de estar sentado en mi oficina como una madre, pues me dedico a visitar las comisarías o las unidades investigativas, todo el día viendo cómo van avanzando mis investigaciones.
y levantando las actas, ¿no es cierto? Por si acaso falta esta diligencia, levanto actas, llama a fulano de tal, hazme esta verificación, estoy conduciendo la investigación ahí en la Policía Nacional. Y estoy al tanto diciendo a la policía, por si acaso te falta 20 días para vencer, levantándole el acta correspondiente. Pero si tú llevas la investigación o envías la investigación a la policía y lo dejas a la policía y le dices, abras investigación por delito de estafa, derívese a la Policía Nacional para que lleve a cabo las diligencias correspondientes, no le dicen ni qué, fecho, devuélvase. ¿Qué le estás diciendo a la policía? Nada. ¿Estás dirigiendo la investigación? Menos. El fiscal tiene que en su primera disposición, cuando abre una investigación, plantearse la hipótesis del caso, establecer la estrategia de la investigación, decirle a la policía qué diligencias tiene que realizar para poder encontrar las evidencias que él necesita para poder probar su caso e ir a darle la cara al juez. Porque el que pone la pepa ante el juez es el fiscal, no la policía. Por eso que la policía no es parte en el proceso. El que es parte es el fiscal y la defensa. El juez no es parte en el proceso, el juez es juez. ¿Ok? Y entonces ocurre que no está pasando eso. Los fiscales se están llenando de carpetas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Falta de estrategia. El fiscal es el estratega de la investigación. La policía y los otros elementos de la investigación son sus jugadores. Ustedes han visto, yo siempre hago esta comparación. Un proceso es como un partido de fútbol. En un partido de fútbol, ¿hay reglas o no hay reglas? Claro, hay reglas. En un proceso hay reglas o no hay reglas. Claro que hay reglas. En un partido de fútbol hay un árbitro. Claro, hay un árbitro. En un proceso hay un árbitro. Claro, ahí está el juez. En un partido de fútbol tiene que haber técnico, no tiene que haber técnica. Claro, pues ahí está. No es lo mismo que tú mandes a Chorri Palacios a patear un tiro libre que lo mandes al Puma Carranza, se suicida. ¿No es cierto? Es técnica, o sea, saber qué jugadores vas a utilizar. Y en un partido de fútbol hay estrategia o no es estrategia. No es lo mismo que la Alianza le juegue a UTC en Cajamarca que la Alianza le juegue a UTC en Lima. El entrenador tiene otra estrategia, ¿cierto? Depende del partido. Eso es lo que tiene que hacer el fiscal. ¿Usted lo ha visto alguna vez a Gareca entrar a jugar pelota por la selección? Oye, estos no dan, ¿me entro yo? No. Él dirige, él es el estratega. Ese es el fiscal. El fiscal tiene que dirigir la investigación. La policía, los peritos son los que tienen que darle todas las evidencias, encontrar los insumos, los elementos probatorios para que el fiscal pueda cumplir y demostrar la hipótesis que estableció en su disposición de apertura de investigación. Porque cuando el fiscal apertura investigación, se tiene que plantear la hipótesis del caso y establecer sus variables. Y si es posible establecerse varias hipótesis, porque de acuerdo al avance de la investigación, se pueden cambiar las hipótesis, pues, ¿cierto? Puedo cambiar mis hipótesis. Entonces, el fiscal tiene que saber replantear, así como el entrenador de Portugal, cuando lo lesionan a Ronaldo a los 25 minutos, tuvo que replantear el partido sin su estrella. Igual el fiscal tiene que replantear su investigación si ve que su primera hipótesis no es la correcta. Para eso tiene que tener el apoyo, obviamente, de la parte técnica de los policías. El fiscal no va a hacer pues una inspección ocular. El fiscal no va a hacer una verificación de domicilio. El fiscal no va a ir pues a hacer un estudio de la escena del crimen, para eso está el pesquisa. ¿Ok? El fiscal no va a hacer las pericias. Pero están los peritos, que son las personas que tienen que apoyar la investigación. Y entonces, cuando termina la investigación, hagamos la diferencia entre el nuevo código y el viejo código. En el viejo modelo, cuando terminaba la investigación, la policía elaboraba o un atestado policial o un parte policial. Elaboraba un parte policial cuando no había determinado que el hecho investigado constituía delito.
O, si constituía delito, no ha podido lograr la identificación del presunto autor. Le mandaba un parte al fiscal. Pero si determinaba que el hecho investigado constituía delito y lograba individualizar al presunto autor, enviaba un atestado. Y entonces el fiscal podía recibir al término de la investigación o un parte policial o un atestado. Y ya en algunas ciudades, ya la policía conocía a su fiscal. Y sabía que si mandaba un parte, el fiscal lo iba a archivar. Pero si mandaba un atestado, el fiscal lo iba a denunciar. Y ahí venía el famoso arreglo, ¿no? ¿Cómo quiere que se haga tu investigación? ¿Quieres parte o quieres atestado? O sea que determinaba, así al Poder Judicial, ya ni siquiera era el fiscal, era la policía. Porque se tenía la falsa concepción de que cuando había atestado, obligatoriamente el fiscal tenía que judicializar el caso. Y cuando era parte, el fiscal no podía judicializarlo, tenía que archivarlo. Sea parte o sea atestado, el fiscal no está vinculado al informe policial. Yo en el caso Narcoavión me trajeron un parte y yo lo denuncié y actualmente está en juicio. En el caso de la hija de Montesinos, Rosana, me trajeron un atestado y yo lo archivé por lavado porque no había causa. O sea, no me vincula. O sea, el documento policial no vincula al fiscal. Me traen parte, puedo denunciar o archivar. Me traen atestado, lo puedo archivar o denunciar. No lo vincula. Por una simple razón. Porque el titular de la acción penal es el Ministerio Público, no la Policía Nacional. Y entonces, cuando viene el documento, el fiscal tiene tres posibilidades. Fiscal provincial. O formula la denuncia penal, estamos en el viejo código, o lo archiva definitivamente, o lo manda a ampliar. No tiene otras posibilidades. No existe la reserva. Ocurrió que en un tiempo, cuando venían los atestados policiales contra varias personas, el fiscal decía, contra A, B, C, denuncio. Contra D, E y F, archivo definitivo. Contra H, J, I, me reservo el derecho. Y la pregunta es, ¿qué es eso? ¿En qué artículo de la ley orgánica del Ministerio Público le facultaba a un fiscal provincial reservarse el derecho? Es decir, esa persona no estaba ni denunciado, ni le habían archivado su caso. Estaba en el limbo jurídico. O sea, le estaban violando todos sus derechos constitucionales. Porque una persona no puede estar en el limbo jurídico. El fiscal tiene que tomar una decisión. Sin embargo, eso fue una mala costumbre de muchos años. Gracias a Dios, en la actualidad eso ya no existe. ¿Por qué? Porque fiscales superiores determinaron que la reserva no existe y al fiscal provincial le obligaban a pronunciarse. O archivas o denuncias, pero no hay reserva. Y todavía ponían esto, me reservo el derecho respecto a resultas de la instrucción. Yo me acuerdo del caso de Laura Bozzo. ¿Se acuerdan de Laura Bozzo? A Laura Bozzo la investigaron por la fuga de Montesinos, que se fue a Panamá, ¿se acuerdan? Bueno, en la fuga de Montesinos pues intervino un montón de gente, hasta la OEA, porque la OEA incluso intervino para que el problema político, incluso estaban haciendo los trámites y los tratados, los anexos diplomáticos para que lo reciban en Panamá, etc. El hecho que él terminó en Panamá y Laura Bozzo era conductora en Telemundo y bueno, era amiga íntima, muy íntima de Montesinos. Y resulta que ella viene a Panamá con una periodista y le dice a la periodista, ¿tú conoces al embajador de Estados Unidos en Panamá? Sí. Se van, lo visitan y Laura Bozzo lo único que hace es preguntarle al embajador de Estados Unidos en Panamá si la presidenta de Panamá en esa época le iba a dar el asilo político a Montesinos. Es lo único que hace. Bueno, le abrieron investigación con un montón de gente. Después de 4 años de investigación, el fiscal denuncia a toda la cúpula de esa época militar, algunos empresarios, ministros, exministros por la fuga de Montesinos. Y respecto a Laura Bozzo decía, respecto a Laura Bozzo Retondo, me reservo el derecho a resultas de la investigación judicial. Resulta que después de 2 años de etapa de instrucción, cuando viene el informe final
dice, respecto de Laura Bozzo, no me puedo pronunciar porque ya precluyó el estadio procesal y ya no soy competente. Copia certificada para fiscal de turno. Y para mala suerte yo estaba de turno. Y me lo envían. La sala me lo envía. Reviso la investigación policial. No habían llegado a probar nada. En la investigación judicial no había un solo actuado referente a la obra. Claro, no lo podía ver porque no estaba denunciado. Ni siquiera la habían llamado de testigo. Obviamente no había nada. En el día lo archivo. Lo tuve que archivar, que no hay nada. ¿Qué investigación voy a hacer? ¿Cómo voy a formar la denuncia penal? Lo que yo siempre he hecho, que esto de la reserva era una lavada de mano de los fiscales cuando tenían miedo de resolver un tema. Entonces, para ser fiscal hay que ser valiente, pues. A un fiscal no le puede temblar la mano para archivar cuando no tiene caso, pero tampoco le puede temblar la mano para denunciar cuando tiene elementos suficientes. Si te tiembla la mano, pues renuncia y pon tu spa y se acabó, ¿no? Ese es el tema. Y entonces, la reserva ya no existe. Y entonces, cuando viene el documento policial, el fiscal lo único que tiene que hacer es o archiva, denuncia o amplía. No hay otra. ¿Qué pasa si archiva en forma definitiva? En el Código de Procedimientos Penales, que por cierto ya fue modificado por el 1206, ¿ok? Se archiva, el agraviado, no el denunciante, ojo, el agraviado puede irse en queja de derecho al superior. Porque resulta que a veces el denunciante no era el agraviado. ¿Ok? Por ejemplo, en lavado de activos venía una persona denunciada a otro por lavado y cuando lo archivamos no le notificamos el archivo. Y entonces decía, señores, yo he denunciado. Sí, pero según la ley, tú no eres el agraviado es el Estado. Y en consecuencia, a ti no te notifico al procurador. Eso ya ha sido modificado en el Código Procesal Penal, ahora sí se notifica al denunciante. ¿Ok? Bueno, dentro de los 3 días tiene derecho a queja. O lo hace directamente al fiscal provincial o puede ir directamente al superior. ¿Ok? Queja de derecho. Si va en queja de derecho, lo elevan al superior. El superior, cuando tiene el expediente y el archivo definitivo, tiene 3 posibilidades. O declara infundada la queja, es decir, le da la razón a su fiscal provincial y ahí a llorar al río. O declara fundada la queja y determina que ese fiscal vaya y denuncia. ¿Ok? O puede mandarlo a ampliar. Son las únicas 3 posibilidades que tiene el superior. Pero aquí hay un tema. ¿Qué ocurre cuando el superior le dice al fiscal provincial, denuncia? La ley orgánica del Ministerio Público establece que nuestra institución es jerarquizada y nosotros los fiscales provinciales tenemos que dar cumplimiento obviamente a las disposiciones del superior. Si el superior me dice que denuncia, denuncio. ¿Y qué pasa si el juez me dice no al lugar? ¿Estoy obligado a irme en apelación o no? Pues a mí por experiencia recuerdo en un caso cuando mi fiscal superior me ordenó denunciar, yo estaba convencido que no había delito o no había responsabilidad, lo archivo, se va en queja a la Procuraduría, me ordenan denunciar y yo denuncio. Y el doctor Jorge Barreto, juez de anticorrupción de aquella época, dijo no al lugar. Y yo no apelé. Y obviamente el fiscal superior se enteró y me mandó a llamar, me dijo, oiga, me dijo, ¿usted no ha apelado lo que ha hecho el doctor Barreto? No, no le ha apelado. Pero yo ordenó que denuncie. Yo le he cumplido. Yo he cumplido, ahí está. ¿Y por qué no ha apelado? Usted no me ha ordenado que apele. O usted me ha hecho que apele. No me ha hecho, ¿verdad? Si no apelo. Porque la ley dice solamente la denuncia. No dice que apele. Cosa diferente es cuando el fiscal denuncia, o sea, está convencido, denuncia y el juez dice no al lugar, ahí sí está obligado a apelar, porque si no viene control interno. Pero cuando el fiscal superior en el viejo modelo le ordenaba denunciar y el juez decía no al lugar, el fiscal no estaba obligado a apelar. No estaba. Así que, caballero nomás. En el nuevo modelo cambia un poco. Porque en el nuevo modelo la investigación sigue igual con la evaluación preliminar. Igual,
el fiscal frente al informe policial, porque ya no hay atestado ni parte, y la diferencia entre el parte o atestado que establecía la policía y el informe policial es que en el informe policial con el nuevo modelo, la policía ya no opina, ya no concluye, o sea, ya no parte, la parte dice que conclusión, donde dice si es presunto autor o no, porque ahí estaba el negociado, pues, ahí estaba el negociado, ahora ya no, ya. Por eso que se oponen a que entre en vigencia el código, o se oponía, ¿ok? Ahora simplemente hacen el análisis. Además, el documento policial no es elemento probatorio. O sea, el atestado, el parte, el informe policial no es un elemento probatorio. Lo que es elemento probatorio es lo que contiene el informe, es decir, las declaraciones, las manifestaciones, las actas, eso. Pero el informe policial no. ¿Estamos? Igual, en el nuevo modelo que dice el código, una vez que el fiscal recepcione el informe, también tiene tres posibilidades. O entra en la investigación preparatoria, lo que antes era la denuncia penal, o lo archiva, o lo manda a ampliar. No tiene otras posibilidades el fiscal, no hay reserva. Si es que lo archiva definitivamente, también el denunciante, fíjense ya la variación, en el viejo modelo el denunciante, el que iba a queja solamente era el agraviado, ahora es el denunciante o el agraviado, porque como le dije, puede que en algunos casos el denunciante no sea el agraviado. Ahora el código admite que se le notifique al denunciante y a todas las partes que tengan interés. Entonces, si va a impugnar, ya no se llama queja de derecho, se llama elevación de actuados. ¿Ok? Elevación de actuados. Igual, el fiscal superior tiene las mismas posibilidades. O declara que está de acuerdo con su fiscal y ahí queda. O le dice, ingrese usted a la investigación preparatoria. O lo manda a ampliar. Pero ¿qué ocurre cuando se establece que el archivo puede ser por dos cosas? O por falta de medios probatorios, o porque el delito no se cometió. Si el delito no se cometió, el archivo es cosa decidida y no lo abre nadie. ¿Ok? Pero si lo archivan por falta de medios probatorios, la investigación se puede reabrir. ¿Ok? Y el otro supuesto está cuando el fiscal superior determina que la investigación que hizo el provincial fue una investigación deficiente. Y aquí viene la diferencia en el nuevo modelo. Si es que el fiscal establece que la investigación se archivó por falta de elementos probatorios, pues lo puede mandar a ampliar, con el mismo fiscal. Pero si establece que ese fiscal actuó deficientemente, tiene que cambiar de fiscal. ¿Ok? Tiene que cambiar de fiscal. Cambia de fiscal y obviamente va a control interno. El Tribunal Constitucional ya ha establecido en sendas sentencias constitucionales vinculantes que el archivo definitivo del fiscal provincial constituye cosa decidida, no cosa juzgada. Cosa juzgada solamente es a nivel jurisdiccional. Y ustedes saben perfectamente que el fiscal no es autoridad jurisdiccional. ¿Ok? La única autoridad jurisdiccional es el juez, porque jurisdicción significa jurisdiction, es decir, el derecho. Por eso muchos dicen que los únicos hombres que se asemejan a Dios en la tierra son los jueces. Lo malo es que algunos se lo han creído. Ese es el problema. Entonces, fíjense ustedes, si es que ocurre que el fiscal lo archiva por falta de pruebas, se puede reabrir la investigación. Si el fiscal lo archiva y se demuestra que hizo una investigación deficiente, se puede reabrir la investigación. Pero si el fiscal lo archiva porque demuestra que no hay responsabilidad o demuestra que el hecho no constituye delito, no se puede reabrir. Así lo ha establecido ya el Tribunal Constitucional. Por eso es que en estos casos mediáticos que estamos viendo todos en la televisión, por ejemplo, uno se pregunta, en el caso de Nadine Heredia, por ejemplo. En el caso de Nadine Heredia, el año 2008 y 2009,
Se investigó por un tema de los famosos aportes y sobre todo los ingresos de la señora Nadine Heredia. Bueno, el fiscal provincial lo archivó. Y después otro fiscal lo reabre la investigación. Y reabre diciendo que la investigación es deficiente. Y yo me pregunto, ¿cómo un fiscal puede decir que esa investigación anterior fue deficiente si nunca tuvo la carpeta original en sus manos? Porque para que yo diga que la investigación es deficiente, yo tengo que tener la carpeta, ¿no es cierto? Tengo que leerla y decir, este fiscal no hizo esto, no hizo esto, no hizo esto, no hizo esto. Pero yo soy el coordinador de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y a mí nunca me pidió la carpeta. Así que después que le plantearon el habeas corpus lo solicitó. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado cuando se investiga. La función del Ministerio Público es investigar con objetividad. Al fiscal le tenemos que exigir que sea objetivo. Al fiscal no le puedes exigir que sea imparcial. Al juez sí le puedes exigir que sea imparcial. Porque el juez obviamente está dentro del principio de la imparcialidad. El fiscal no puede ser parcial porque es parte. Al fiscal le tienen que decir que actúe con objetividad. ¿Y qué significa, no es cierto, investigar con objetividad? Que si tengo elementos, ¿no es cierto?, o encuentro evidencias que determinan que esta persona no tiene nada que ver con ese delito, lo tengo que actuar. No puede ser que con un afán de conseguir un caso y encuentre una evidencia de que esta persona no tiene que ver, oculte esa evidencia y con la finalidad simplemente de sacar un caso por más mediático que sea, porque eso le quita seriedad a la investigación. Y entonces hay que tener, como le digo, mucho cuidado cuando se investiga. Para terminar, solamente un comentario. El decreto legislativo 1206, que modifica el Código de Procedimientos Penales en etapa de la instrucción. O sea, ya no existe instrucción. ¿Ok? Ya no existe la etapa de instrucción. O por lo menos no existe como la conocíamos, ¿no? Porque ahora hay presentación de cargos, hay audiencias, pero hay un artículo que siempre me ha preocupado. Y dice, el juez es el que controla los plazos legales, tanto de la instrucción como de la investigación preliminar, bajo responsabilidad disciplinaria. Fíjense, o sea, el juez tiene que controlar el plazo de la investigación preliminar. La pregunta es, ¿qué juez? ¿El juez homólogo? O sea, el fiscal cuando abre una investigación tiene que comunicarle a su juez homólogo que abre esta investigación para que el juez controle que esa investigación preliminar cumpla con el plazo. O sea, el juez va a tener que estar yendo todos los días a la fiscalía a ver si el fiscal cumplió con el plazo. ¿Va a tener tiempo el juez? En el Código de Procedimientos Penales, ni en el Código Procesal, le exigían al juez que vigile el plazo de la investigación preliminar, salvo cuando hay una audiencia de tutela, ¿no es cierto? En el nuevo modelo procesal, cuando violentas los plazos procesales o violentas algunos derechos del investigado, como por ejemplo no le dieron uso de llamada telefónica, al abogado no le permiten los partes, no le permiten dialogar con su patrocinado, entonces cosas urgentes, el abogado puede ir a una audiencia de tutela, pero el requisito sine qua non para ir a una audiencia de tutela es primero que se haya violado ese derecho. Un abogado no puede ir a un juez antes de presentar una audiencia de tutela. Imagínense que un abogado vaya a un juez, señor juez, vengo a presentar una audiencia de tutela porque tengo un patrocinado detenido, voy a ir a verlo y de repente no me dejan conversar con él porque ya conozco al comisario. Así que por si acaso, vengo a presentar una audiencia de tutela. ¿Qué le va a decir al juez? Mira, flaquito, anda que te violen y regresas. Porque si no te han violado, no puedo entrar yo. Ahí puede entrar el juez. Pero en esta norma no dice eso. Hoy día preocupados teniendo el protocolo. Y hay un protocolo, pero en el protocolo simplemente dice que la parte, cuando ve que el fiscal se ha extralimitado en el plazo de instrucción preliminar, puede acudir al juez de instrucción preparatoria para un control de plazo. Pero la ley no dice eso. La ley dice,
El que controle el plazo es el juez, bajo sanción disciplinaria. Creo que se les pasó la mano, porque habiendo audiencia de tutela, habiendo otros mecanismos donde la parte que se siente perjudicada por un exceso de plazo del fiscal, no debieron poner esto porque le están poniendo un problema al juez. Porque yo de abogado, imagínense, yo de abogado, tengo un patrocinado y el fiscal tiene 5 meses, 6 meses, 1 año. No lo quejo al fiscal, lo denuncio al juez, porque tenía que controlar el plazo. Ahí está la norma, el 1206, bajo sanción disciplinaria. Y el juez se mete en un lío sin saber leer ni escribir. ¿De qué me estás hablando? A mí nunca me comunicaron eso, ni siquiera tenía conocimiento de la investigación el juez. Creo que este artículo de esta norma tiene que ser modificado porque no es función de los jueces, si es que no hay petición de la parte, cuando hay una violación del derecho a entrar a controlar un plazo de investigación preliminar, porque en primer lugar no va a tener tiempo. En todo caso el Poder Judicial tendrá pues que nombrar unos 50 jueces que se dediquen exclusivamente a ver si los fiscales están viendo o no el plazo de la investigación preliminar. Señores, muchísimas gracias, espero no haberlos aburrido. Y si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Gracias.